Lo más importante es saber que estoy hablando de una sintomatología. Es un síntoma, más no es una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer cuando hay un síndrome diarreico? Lo primero es hidratar al paciente. Así fuera un Vibrio cholerae, esa hidratación al paciente es lo que va a salvarle la vida, ¿ok? Mientras nosotros vamos hidratando al paciente, recién vamos a estudiar cuál fue el origen de la diarrea. Aquí la anamnesis para el paciente es lo más importante para ver esa diarrea, por qué o cómo el paciente nos la relaciona. Es decir, si fue por algo que comió, si es frecuente, si es sanguinolenta, si la diarrea tiene muy mal olor, generalmente ¿con qué la relacionamos? Generalmente la empezamos a relacionar con alguna transgresión alimentaria, es decir, comida que se fermentó. Mientras que si una diarrea es extremadamente líquida, muy frecuente, casi inolora, muchas veces, más no siempre, está relacionado con procesos que son infecciosos, ¿ya? Mientras nosotros hidratamos al paciente, ya vamos estudiando, esa anamnesis es de oro. Siempre al paciente nunca se olviden de preguntarle con qué usted relaciona lo que le está pasando. ¿Okay? Entonces te va a decir así, anoche comí fuera de casa, o yo tengo, siempre que me estreso me da diarrea, estoy hablando de un colon irritable, o tuve episodios de fiebre y también de vómito. Entonces, ese manejo de diarrea va a ser siempre dirigido a la causa. Ya siempre les digo, lo más importante que tenemos con un paciente es determinar la causa de nuestro síndrome diarreico. Lo primero, siempre vamos hidratando hasta nosotros pedir el laboratorio respectivo si es necesario. Si el paciente tiene vómito y diarrea, no la dudo en poner una vía y empezar su hidratación, ya lo que tenga, fisiológico, Ringer lactato, de acuerdo a su grado de deshidratación. Más esa anamnesis es extremadamente importante. Bien. ¿Qué laboratorio ustedes pedirían mientras van hidratando al paciente para investigar la causa de su diarrea, si es bacteriano, si es viral, si es parasitario, si es una transgresión alimentaria? ¿Qué laboratorio vamos a pedir a ese paciente? Examen coprológico y examen de sangre, doctora. Hace de cuenta que tu paciente tiene muy bajos recursos, solo tienes que usar un laboratorio. ¿Cuál es ahí el más Moco importante? fecal. Un moco fecal. Bien, Oscar. El moco fecal es de oro. El moco fecal sale muy rápido. ¿Y qué información nos va a dar un moco fecal? Si hay o no bacterias. ¿Ok? Si hay leucocitos, si hay piocitos, si hay bacterias, si hay parásitos, si hay sangre oculta, si hay levaduras. Y si yo encuentro ahí leucocitos, ¿de qué me está hablando esa diarrea? Una infección. Una infección, Allen, bien, una infección bacteriana. Puede que no haya ni un leucocito, no hay bacterias, probablemente es viral y las infecciones virales en diarrea son autolimitadas, o sea que ella sola va a ir pasando. Más que tengo que pensar siempre, y eso hay que transmitirle al paciente. ¿Por qué tengo diarrea? Porque la diarrea es un mecanismo de defensa, algo que está agrediendo, molestando el intestino. El intestino se mueve para sacarlo. O sea que si fuese bacteriano, ¿qué va a pasar si yo dejo quieto mi intestino? ¿Qué va a pasar si dejo quieto el intestino para darle un antidiarreico y que no tenga diarrea a mi paciente? ¿Qué va a pasar con esas bacterias? Se multiplican las bacterias. Si es una transgresión alimentaria, la fermentación va a ser mayor. Si es una amebiasis, por ejemplo, a veces son diarreas sanguinolentas, uncinarias, amebas, hace diarrea sanguinolenta, o en bacterias tenemos una shigellosis. Entonces ahí siempre tenemos que pensar que ese moco fecal es orientador y extremadamente para ir viendo lo que yo voy a hacer. Generalmente este paciente con diarrea va a la farmacia. Lo primero que le dan es un antibiótico, eso es fatal. Si mi diarrea es viral es autolimitada. Si mi diarrea es transgresión alimentaria,
Yo tengo que esperar que vaya lavando ese intestino y vaya sacando todo lo que fue la comida que fermentó. A veces, la mayoría de las veces son transgresiones alimentarias. Parasitosis puede ser también, más ahí hay que ver si hay o no sangre en las heces, ¿ya? O sea que me tiene que quedar extremadamente claro que la diarrea es un mecanismo de defensa. Es mi mecanismo de defensa que tiene mi organismo para ir sacando lo que está provocándolo. Más la anamnesis va a ser extremadamente importante. ¿Para qué? Extremadamente importante va a ser la anamnesis para poder determinar yo si siempre viene, con qué lo relaciona el paciente. Es un padrón oro la anamnesis. No puedo empezar a tratar una diarrea, no sé la hidratación, hasta ver las causas. Muchas veces pueden ser fármacos. ¿Qué fármacos hacen diarrea? Vamos. Procenet tóxico. ¿Cuál? La metoclopramida, habíamos dicho, doctora. Sí, y fíjate que hay algo interesante, es que la metoclopramida, si tu paciente vino con vómito y diarrea, lo primero que le damos es metoclopramida, y es un error, porque ella es procinética. ¿Y por qué es procinética metoclopramida? Por sus antagonistas muscarínicos y antagonistas 5-THT4, si no me equivoco. Y si son agonistas es mejor, Oscar. Si es antagonista va a ser estreñimiento. Son agonistas. El efecto es agonista muscarínico y el efecto es agonista 5-HT4. Bien. Entonces, lo más importante, hidratamos al paciente. Ese es el padrón oro. Hidratamos al paciente. No dar ni un antidiarreico, ni tampoco dar antibióticos de entrada. Hay que ver la anamnesis, hay que ver si hay vómito y diarrea, hay que ver si hay un proceso febril y con qué relaciona el paciente. Bien, este proceso patológico entonces se caracteriza porque tengo mayor frecuencia en la evacuación, mayor volumen, mayor fluidez, es decir, que las heces pasan a ser líquidas, más recordar siempre que es un síntoma, más no es una enfermedad, por lo tanto es un mecanismo de defensa del organismo para eliminar algo que está agrediendo. En la mayoría de los casos es autolimitada. Siempre que la mamá va al pediatra, no quiere que el niño tenga ni tos ni diarrea. Y los dos son mecanismos de defensa. En el caso de la diarrea, tenemos que esperar que el intestino vaya eliminando que lo ha producido. A no ser que tengamos que tratar ya una bacteria, un parásito. Y si fuera viral, ¿qué hago con una diarrea viral? Hidratación nomás, doctora. Sí, señor, hidratación. ¿Y quién es su aliado de la hidratación? Si el niño tiene diarrea, ¿qué alimentación yo voy a hacer? Si nos tolera la vía oral y no hemos puesto una vía endovenosa, ¿qué recomendación van a dar a esa mamá para ese paciente? ¿Cómo tiene que ser su comida? Bien, su comida tiene que ser blanca y blanda, especialmente constipante. No puedo dar fibras, porque si yo doy fibra, la diarrea va a ser mayor si son fibras naturales. Si estamos en lugares donde sabemos que probablemente por el agua ha provocado la diarrea, entonces ahí tenemos que pedir que el agua sea hervida y enfriada para recién utilizarla. Incluso cuando vamos a preparar las sales de hidratación, generalmente vienen en sobres y vamos a diluir en 1 litro de agua hervida y enfriada. Esa agua tiene que ser hervida. Ya esa recomendación es de oro porque muchas veces ahí está la causa de esa gastroenteritis. Bien, lo primero que vamos a hacer es evitar la deshidratación. Sin embargo, si ustedes revisan su libro de flores o las literaturas, te hablan de fármacos antidiarreicos. Y ahí vamos a entrar un poquito. Lo da como primera opción. Para mí la primera opción es rehidratar. Rehidratar al paciente, es su dieta constipante y probablemente si es por una transgresión alimentaria. Padrón oro también el uso de probióticos que ya están listos para usar en farmacia, como son unas enterogerminas que vienen en ampollas bebibles.
es un Lactobacillus clausi, o un Florestor si la diarrea está asociada al uso de antibiótico. Solamente eso y la hidratación. Bien, sin embargo, vamos a tener que ir revisando los fármacos antidiarreicos y ellos se van a clasificar en 4 grupos. Vamos con el primero. Está bien que no tengan pantalla, así escriben, ¿eh? Absorbentes y protectores. Absorbentes con D. ¿Qué significa absorbente acá? Solo va a absorber sobre su superficie todo lo que hay en intestino, incluso el agua. Si yo tengo una S líquida y voy a colocar una sustancia que absorbe agua, va a ser la S menos acuosa. Más todavía no me cura nada. ¿De qué estoy hablando? Un carbón activado, por ejemplo. El carbón activado, que es el antídoto universal en vía oral cuando el paciente ingirió algún tóxico, algún fármaco en concentraciones tóxicas. Damos carbón activado, que es muy feo de tragarlo. Muchas veces, si necesito dosis altas, se lo hace por sonda, ¿no? Cuando hay una intoxicación. Más acá, los absorbentes ya están listos para su uso en farmacias, son las pastillas de carbón. Muchas veces vienen con combinaciones que a mí no me agrada mucho, como son combinaciones antibióticas. Ahí bajo el concepto de que son antibióticos no absorbibles, combinan con el carbón activado, como ser una sulfa. Si ustedes buscan ahí, por ejemplo, un streptocarbocaftiazol, viene el laboratorio Bagó, una combinación de una sulfa con una streptomicina más un carbón. Una combinación para mí no buena. ¿Por qué? Yo no puedo usar un antibiótico, aunque sea, entre comillas, no absorbible, por vía oral y por pocos días, que ahí te dice toma 2 juntas y si hay una evacuación vuelve a tomar. O sea que es un tratamiento antibiótico porque no deja de ser un antibacteriano. Entre comillas digo no absorbible porque ¿qué pasa si hay diarrea? El intestino está hiperpermeable. O sea que se va a absorber, sí. Y ustedes saben que los aminoglucósidos son moléculas muy grandes que teóricamente no se absorben en vía oral, por eso se las da vía parenteral, como ser una gentamicina, micacina, tobramicina, todo es vía parenteral. ¿Por qué? Porque ella tiene carga eléctrica, molécula grande, no se absorbe en vía oral. Más acá la vamos a dar en este fármaco, por ejemplo, en una streptocarbocaftiazol. Es una streptomicina más una sulfa, no absorbible. Algo va a absorberse, aminoglucósidos son nefrotóxicos, intestino hiperpermeable, tengo mayor probabilidad de absorción. Entonces, fíjense todo lo que vamos a ir pensando siempre antes de usar un fármaco, ¿bien? Estas pastillas de carbón se han usado siempre, es lo primero que te ofrece un farmacéutico. Cuando el paciente va con diarrea, generalmente primero a la farmacia y no hay una buena orientación. Y ahí tenemos entonces el primer grupo de fármacos absorbentes con D. Si yo les pregunto, ¿qué fármaco absorbente tenemos en el comercio? ¿Qué me responde? La pastilla de carbón. Gracias, pastilla de carbón. Tan simple como eso. Y es lo primero que te dan en los libros siempre como fármacos antidiarreicos. Bien, ya lo vamos a ver en detalle. Segundo grupo, astringente. ¿Quién es astringente, por ejemplo? Los astringentes son los taninos. Si yo me tomo un té, él es astringente y me hace ligero estreñimiento, precipita las proteínas y es astringente. A veces viene acompañado el absorbente con el astringente, tratando de quitar la parte líquida de las heces, tratando de precipitar proteína. Otro grupo ya es el antiinfeccioso. En farmacia es muy usual que te hacen 2 preguntas y ya nomás te dan un antiinfeccioso, el paciente lo empezó a tomar, lo más usado ahí es un cotrimoxazol, que es una sulfa con una diaminopirimidina, o lamentablemente una quinolona florada como una ciprofloxacina, alguna vez una amoxi, y el paciente empieza a mejorar, deja el tratamiento, tratamientos incompletos, la diarrea era transgresión alimentaria o era viral, y con eso contribuimos a más bien lograr resistencias bacterianas. Bien, luego a los más poderosos antidiarreicos como tal, estamos hablando de los inhibidores de la motilidad
gastrointestinal. ¿Qué fármacos hemos estudiado hasta acá que hacen esta inhibición de la motilidad gastrointestinal en gran escala? Atropina. Atropina, ok. Más atropina va a tenerme muchos otros efectos, como ser taquicardia, como ser, bueno, el estreñimiento lo voy a tener, retención urinaria. Pudiera usarse, y cuando hay mucho dolor en la diarrea, sí usamos un antimuscarínico, o un propinoxato, o el más usado, ¿verdad? Entre propinoxato, pargeverina, que lo conocen con nombres comerciales como Septal o Viadil. Más, si bien disminuyen el peristaltismo, disminuyen el dolor, hay otros más poderosos todavía. ¿Qué grupo hemos avanzado en el dolor que nos hacía diarrea? Hipnoanalgésicos. ¿Qué es un hipnoanalgésico? Derivados de morfina. ¿Quién era antitusivo, hipnótico, sedante y antidiarreico? Con poco efecto euforizante en dosis baja. ¿Cuál? ¿Codeína? Sí, señor. Codeína. La codeína, 4 efectos farmacológicos, uno de ellos es antidiarreico. Codeína, derivado de morfina, más también derivado de hipnoanalgésico, con menos efecto euforizante, sin ser depresor del sistema nervioso, mejor que codeína. Fármaco de droga tipo, ahí es la loperamida, ¿ya? O sea que dentro de los inhibidores de la motilidad gastrointestinal, droga tipo ahí es la loperamida. Si vas a farmacia, lo primero que te dan, busquen en sus celulares Imodio o Imosec. ¿Qué es eso? Es loperamida. Poderoso sí. ¿Qué va a pasar si mi diarrea era transgresión alimentaria y yo dejé quieto intestino? La fermentación es mayor. Me puede hacer un megacolon tóxico. Un megacolon no, un colon tóxico. Mega es cuando es muy grande el colon, que es una de las causas en estreñimiento, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar? Si es una bacteria, se va a proliferar la bacteria y puede hacer translocación bacteriana, tengo un intestino hiperpermeable, pero el paciente queda feliz porque el intestino quedó quieto. ¿Y qué puede pasar? Porque acá las dosis son, ya vamos a ver enseguida, no me encantan, te dice va a tomar 2 comprimidos juntos al inicio de la diarrea y luego va a tomar cada deposición un comprimido. Me quiero morir. Dice hasta 16 miligramos y viene de 4 miligramos. Entonces, no, viene de 2 miligramos y hasta 16 son 8 comprimidos. ¿Qué puede pasar en un paciente que va a tomarme 8 comprimidos de una loperamida? Que ha pasado muchas veces en los niños. ¿Qué puede pasar si yo dejo quieto el intestino? ¿Qué efecto adverso voy a conseguir? Hilio paralítico. Y cuando tiene hilio paralítico el paciente, llegó a la emergencia tu paciente. Ni te dice que tomó hilio paralítico, distensión abdominal, abdomen en tabla. ¿Qué va a pasar ahí? Eso va para quirófano para hacer una exploratoria. Y si había diarrea y si era una salmonela, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Ese intestino, así te dice el cirujano, era una mantequilla. Y va a ser complicado poder suturar ese intestino cuando hemos entrado en la laparotomía exploratoria, ¿ya? O sea que fíjense hasta dónde llegan los efectos adversos asociados al uso inadecuado de los antidiarreicos. Bien, todos los libros me dan como fármaco antidiarreico, primer grupo los absorbentes, segundo grupo astringente, tercer grupo antiinfeccioso y el cuarto grupo los inhibidores de la motilidad. Y luego te dice tratamiento coadyuvante. Significa que no es el principal. ¿Qué es coadyuvante? Para mí es lo principal, pero bueno, el libro lo comenta así. Rehidratar al paciente. Para mí ese es el padrón oro. Ese es el principal, no es el coadyuvante. ¿Ok?
en vía oral, si no hay vómito o si hay mucha deshidratación, me ayudo con la vía endovenosa. Si hay vómito y diarrea, no voy a sacrificar a mi paciente porque después no voy a alcanzar ni siquiera por la deshidratación colocar una vía. La dieta, importante que sea constipante y el uso de probióticos. Eso lo da el libro como coadyuvante. Para mí es el tratamiento principal. Bien. Luego, si vamos a hablar de medidas constipantes, muchas veces las diarreas son secretoras y el paciente te dice, estoy muy bien, pero no es más que tome algo por vía oral, sea un trago de agua y la diarrea se mantiene, vuelve. ¿Por qué? Son diarreas de tipo secretora. Cuando la diarrea es secretora, lo que tengo que hacer con ese paciente es ponerlo en ayuna, por lo menos 24 a 48 horas. Luego y hidratamos por vía parenteral. No puedo dejarlo sin hidratación. Hidrato por vía parenteral, eso es una indicación. Solo hidratando, sin dar más nada, la diarrea va a controlarse bien, porque son diarreas de tipo secretora. Luego de eso ya recién empezamos nuestra hidratación. El agua no es mala hidratante, más no tiene sales. Entonces lo que yo necesito son sales de hidratación. Hoy en día la tenemos en vía oral ya preparaditas las sales o tenemos para preparar. Siempre la recomendación al paciente, las sales no son agradables, son agridulces, más si el paciente está deshidratado, su tolerancia es hermosa. La tolera muy bien y el cuerpo le pide. Siempre que estás deshidratado, el paciente te pide algo salado, porque la naturaleza es sabia. Y las sales tienen glucosa, por ejemplo, una sal de hidratación convencional de la OMS que trae 20 gramos de glucosa. Ustedes me dirán, ¿y por qué glucosa si la glucosa es osmóticamente activa? Porque una de las absorciones del sodio es por cotransporte junto con la glucosa. O sea que absorbe glucosa, absorbe sodio. Es una de las vías de absorción del sodio. Tiene también, en glucosa, por ejemplo, son 20 gramos que tiene una sal de hidratación convencional de la Organización Mundial de la Salud que va a venir en sobre. Son 20 gramos de glucosa. Cloruro de sodio tiene 3.5 gramos, cloruro de potasio 1.5 gramos y citrato trisódico 2.9 gramos. Eso se debe diluir en 1 litro de agua hervida y enfriada. También tenemos ya preparadas, líquidas, por ejemplo, con el nombre de Curadil, tenemos en farmacia que viene al 50 y al 70. La de 70 es más concentrada. La composición es muy similar y el paciente ya lo tiene pronto para usar. Recomendación de oro, no puede tomar el paciente rápidamente un vaso de sales de hidratación, tiene que tomarlo trago a trago, lento, porque muchas veces al ser agridulce nos provoca vómito. Y si tu paciente ya va a presentar vómito, va a tener que poner una vía. ¿Qué más? Hemos dicho la hidratación, no lo vamos a dejar sin comer. Su dieta tiene que ser muy pobre en residuos. ¿Quién trae residuos? Por ejemplo, los vegetales traen fibra y las fibras son residuos. Las frutas traen una mandarina, una naranja, el ollejo de fibra. Esas frutas no se deben consumir. Se deben consumir más bien compotas, se deben consumir proteínas blancas hervidas. El arroz es bastante astringente, plátano hervido. Esa es la dieta que vas a recomendar al paciente. Muy baja en residuos, arroz cocido, pollo, pescadito. Las comidas tienen que ser frecuentes y tienen que ser pequeñas cantidades para ir mirando la tolerancia. Ya, repito, cuando el paciente come y vuelve la diarrea, hablamos de diarrea secretora. Ahí lo ideal es NPO, nada por vía oral, y ponemos una vía. Tenemos que evitar muchas vegetales como ser tipo coliflor, espárrago, alcohol, el café. El té sí se puede tomar porque tiene tanino y el tanino es astringente y es un grupo terapéutico también dentro de los antidiarreicos. Otra recomendación que siempre al paciente, pues en el comercio tenemos muchas sopas de uso pronto, como ser, a ver, Miguel levantó la mano, dígame Miguel. Doctora, una consultita. Estaba hablando sobre si el paciente come y le da diarrea. Ahora, Ya. ¿qué pasa? Porque, o sea, yo tengo un familiar que no come todo un día
pero el otro día come y hace una diarrea profusa. Entonces, podría ser por ese motivo que sea una diarrea secretora, pero es una diarrea que no se Ya. va, entonces 2 semanas enteras, tipo, no come un día porque trabaja en el campo, al otro día come y ahí viene la diarrea, vuelve a reponerse con líquido y vuelve al campo, vuelve la diarrea y ese ciclo. Ya. Ahí hay que estudiar ese intestino. Llega el alimento y para él es un alimento que le está estimulando, porque probablemente estoy hablando de un intestino inflamado. Hay que estudiarle la flora, hay que estudiar ahí más que un moco fecal, tú tendrías que hacer una coproflora. Coproflora, ¿qué te da? Te da información de si hay inflamación intestinal, por ejemplo, ahí vas a mirar calprotectina, vas a ver si está hiperpermeable con una sonulina, alfa-1 antitripsina. En las S, si hay proteínas digeridas, mal digeridas, poco digeridas, ya me da idea de si tiene proteasas, si están activadas. Hay que revisar el pH intestinal y hay que revisar la flora de intestino. No es normal comer y que venga el proceso diarreico. Muchos de estos pacientes dicen prefiero no comer y es lo que hace tu paciente, ¿cierto? Pudiera ser también un colon irritable. El colon irritable tiene un componente de ansiedad muy alto también que habrá que revisar, ¿ya? Pero ahí hablamos de un proceso crónico, Miguel. No es lo mismo que fuiste anoche a una boda y hoy estoy con diarrea. Un proceso crónico ya no puede, tienes que hidratar, pero tienes que estudiarlo, ¿no? En intestino hoy tenemos muchas formas de estudiarlo. Este estudio que te digo tiene como 32 parámetros, no es económico, pero me ayuda a ese paciente probablemente precise una colonoscopía y toda vez que se hace colonoscopía, lo ideal, aunque el gastro vea que no hay células como alteradas, igual se saca biopsia porque no se puede ver a simple vista para ver de qué se trata, si tengo una intolerancia, si tengo una celiaquía. Eso amerita un estudio cuando hablamos ya de una diarrea más crónica, Miguel. ¿Sí? Acá estamos tocando diarreas como más agudas, más en la diarrea crónica ya corresponde hacer otro tipo de estudio para llegar a un diagnóstico. Siempre, primero necesito la causa. Esto no pasó y ya llevamos 10 días con diarrea, ¿me va a preocupar? ¿Qué bacteria, por ejemplo, me va a dar una diarrea y hago un moco fecal y no sale nada? Porque es anaerobia. Clostridium difficile. Clostridium difficile es un anaerobio. A veces se asocia al uso de antibióticos de largo plazo o de corto plazo y me barrió la flora o algunos alimentos, principalmente las algas, algunos productos marinos pueden traer clostridio. Y hace moco fecal y como él es anaerobio no me va a salir la bacteria, pero sí hoy en día ya medimos anticuerpos y la toxina de Clostridium, toxina A y toxina B y sus anticuerpos, sus inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces probablemente también pudiera estar asociado a un Clostridium, que era una colitis pseudo membranosa, importantísima, porque todas las consecuencias que puede traer son altas. O sea que no es lo mismo una diarrea aguda de una diarrea crónica. No mejoró el paciente, entonces ya tengo que ir a laboratorios mucho más específicos, estudios más específicos para ver la causa de la diarrea. ¿Quedó mejor, Miguel? ¿O quién me preguntó, Miguel? Sí, sí, quedó excelente, doctora, gracias. Ya. Ahí no es simple decir, bueno, no como, no tengo diarrea, como tengo... No, 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 eso hay que estudiarlo, ¿ya? Porque eso, si yo tengo un intestino hiperpermeable, ¿qué va a ir desarrollando tu paciente? Si se absorben las proteínas y son antigénicas. Un intestino hiperpermeable y va a desarrollar enfermedades autoinmunes que no las relacionas con intestino. ¿Mm? Bien, ayer atendí a una paciente que ella hizo un Clostridium difficile por una comida de mar cuando estaba de viaje y empezó volviendo un cuadro muy raro con mucha debilidad muscular y el diagnóstico de ella fue una miastenia gravis. ¿Qué es miastenia gravis? Autoinmune.
donde no llegaban a un diagnóstico, le trataron con corticoides dosis alta, empeora, cuadro diarreico empeora también hasta llegar al diagnóstico, y probablemente esa miastemia gravis, probablemente, ella la tenía ya en su genes y encendieron los genes o se bloqueó todo su sistema de apagar genes por un intestino hiperpermeable, por un Clostridium difficile, y empieza a hacer anticuerpos y se manifiesta la miastemia. ¿Ya? O sea que fíjense que no es nomás diarrea, me aguanto y paso, no. Incluso un colon irritable, siempre hay que trabajarlo desde la causa. El colon irritable, el paciente se irrita y el colon también, diarrea, pero cuando has vaciado el intestino, ¿cuántos días demora nuevamente él en volver a llenarse? A veces 2 a 3 días el paciente cursa con estreñimiento, entonces colon irritable no solo es diarrea, son periodos de diarrea y de estreñimiento, o a veces solo estreñimiento, siendo colon irritable. Y si yo les pregunto, ¿y cuál es la causa de ese colon irritable? ¿Qué me responden? ¿Cuál es la causa de un colon irritable? Emocional. Ese paciente no tiene las emociones controladas, es una disautonomía, descarga ese simpático rápidamente y empieza a tener su impacto en intestino, moviendo a intestino. Bien, bueno, entonces volviendo un poquito a lo que hay que evitar en un paciente con diarrea en cuanto a su dieta es ricas en fibras naturales. A veces el paciente dice, bueno, estoy diarrea y muy rápido lee una sopita y compran estas sopitas llenas de glutamato que ya vienen prestas para usar. Eso es un veneno para el intestino. A que le pones agua y él es envase de tergopol plastofor. Eso desprende sustancias tóxicas, son llenas de ciclamato para que les dé, o glutamato monosódico, no ciclamato, glutamato monosódico para que le dé el sabor que al paciente le agrada porque es salado. Eso es extremadamente tóxico. Lo mismo las gaseosas hay que evitar. Hoy tenemos muchísimo, se llama muchísimo hidratante, que es lo que se usa para los deportistas. Eso siempre va a ser muy superior a una gaseosa, por ejemplo, ¿ya? Bien, ahora vamos a ir uno por uno. Fármacos astringentes. Los fármacos astringentes generalmente están relacionados con ácido tánico, muy ricos en los té, son los llamados polifenoles. Hoy en día los polifenoles tienen muchos efectos, más allá de que son astringentes, ellos actúan como prebióticos, los polifenoles. O sea que no me disgustan como para alimentar buenas bacterias, más no es una buena medida solo usar un astringente, porque lo que ellos van a hacer es precipitar las proteínas y forman como una pequeña película, te dicen, todo el tubo digestivo, para que ya no sea tan agredido. Más no es que con un astringente solamente ese proceso diarreico va a pasar. Irritan la mucosa del estómago, es un efecto adverso. Ellos teóricamente no se absorben y lo que hacen en un intestino inflamado, van a ir precipitando las proteínas, van a ir haciendo un poquito más grande la capita de moco, van a formar una película protectora que te dice la literatura que al ser una película protectora va a disminuir la absorción de toxina. Más si usas un astringente es probablemente porque no sabemos de qué se trata la diarrea, si es viral, si es bacteriana, si fue alimentario, si tengo una toxina de una bacteria. Entonces, personalmente a mí no me agrada un astringente, pero bueno, es una categoría de fármacos antidiarreicos que muchas veces ya vienen prontos para usar en una farmacia. Luego están los coloides hidrófilos. Si yo digo coloides hidrófilos, es lo que hemos estudiado en fármacos para el estreñimiento, el primer grupo que estudiamos, que son los laxantes de masa. Ellos son hidrocoloides. ¿Qué es un hidrocoloide? Absorben agua.
¿Quién se recuerda quiénes eran estos laxantes de masa? Nadie se recuerda nada, pues no está ni atento. Y como no tienen lámina ahí, peor todavía. Bueno, los laxantes de masa era el psyllium, salvado de avena, el plantago, la metilcelulosa. Pero si hemos estudiado eso en estreñimiento, ¿cómo que lo vamos a usar como laxante? Sí. Más, ¿cuál es la diferencia? Para un estreñimiento yo voy a usar abundante agua. Siempre yo les digo al paciente la cantidad que yo voy a administrar, ya sea de psyllium, de salvado, de metilcelulosa, siempre en abundante agua. A veces ya viene el sobrecito listo para usar. Un Fibrasol, por ejemplo, ya lo tienes en farmacia, listo para usar. Más caro, obviamente, porque ya viene en su sobre, probablemente saborizado, para que el paciente no los tolere bien. Y acá lo que tengo que hacer es dar poca agua, hacer tipo papilla de psyllium, de plantago, de metilcelulosa, el salvado de avena, me gusta más que el trigo, pero se pudieran usar los dos. Ahí la clave es que sea con poca agua. Vamos a pensar. Las heces ya están acuosas. Hay mucha secreción de agua o disminuye su absorción porque está inflamado el colon. ¿Ok? Si yo estoy dando a alguien que va a absorber agua, ¿qué va a pasar con esa textura de la heces? Va a estar menos líquida. Y ese es su efecto. No me termina de disgustar. ¿Por qué? Porque no dejan de ser fibras prebióticas y ellos dan ácidos grasos por fermentación de las bacterias, como ser los ácidos grasos de cadena corta, el ácido butírico que da energía al intestino, más si mi diarrea es bacteriana, no tiene mayor sentido, solamente me va a quitar el agua de mis heces, simplemente. Ese es su efecto, ¿ya? Ese es su efecto. Pudiera ser para mí un coadyuvante cuando ya tengo el origen de la diarrea. Lo más importante es saber el origen de la diarrea. Si sabes el origen, tu tratamiento va a ser dirigido al origen y mientras hidratas al paciente hasta investigar el origen, que a veces solo con la anamnesis y sin un moco fecal ya tú puedes tener una idea del origen de la diarrea. Bien, luego los más utilizados, lamentablemente, los más poderosos, los que más le agradan al paciente porque su efecto es muy rápido, estamos hablando de los inhibidores de la motilidad. Esos inhibidores de la motilidad son los opioides. ¿Quién se lleva la flor? Codeína. Codeína siempre la hemos usado como antidiarreico, derivado de morfina, la codeína con sus otros efectos, hipnótico, sedante, analgésico y antidiarreico, tiene todavía una inherencia en sus efectos centrales, euforizantes, adictivos, cuando se usa en dosis altas. Y acá el gran problema, ¿saben cuál es? Que en los antidiarreicos, si ustedes leen la literatura, que no me encanta, o es la indicación de farmacia porque está escrito en sus indicaciones, son muchos comprimidos, porque te dice va a tomar 2 de inicio, luego de cada deposición o cada 4 horas va a tomar 1 y se va a tomar máximo 8 comprimidos al día. 8 comprimidos es mucho, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque el objetivo es dejar quieto el intestino. ¿Puede complicar al paciente? Sí. Mas, ¿en qué caso ustedes deberían dejar quieto el intestino? Por ejemplo, en un paciente que ha tenido una cirugía de colon, han reseccionado gran parte del colon, el colon se encarga de reabsorber agua, reabsorbe líquido, y si han reseccionado gran parte del colon, ¿cómo van a ser las heces de ese paciente? Esa es líquida. Si ese paciente tiene ya su bolsita de colostomía, esa bolsita se me va a llenar pronto de líquido y tendría que cambiarla a cada momento. En esos pacientes sí está indicado un inhibidor de la motilidad. Ahí sí podemos, mejor que codeína, me gusta loperamida. O sea que la loperamida tiene indicación, claro, en un paciente con cirugía de colon, en un paciente con una hipermotilidad por un problema neurológico, paciente que se ha operado colon. En este caso, por cualquier diarrea no es ideal. En colon irritable a veces nos ayuda cuando sabemos que no es alimentario, que no es virus, que no es bacteria, hasta nosotros ir organizando la medicación de ese paciente que controla estrés y ansiedad, porque el estrés y la ansiedad son sus disparadores. ¿De acuerdo? O sea que sí podemos contar con él. Loperamida me gusta más que codeína.
y su hermanita de loperamida, que son derivados de meperidina, y la meperidina es derivada de morfina, es el difenoxilato. Entonces, ¿quién inhibe la motilidad en diarrea? Codeína, loperamida, difenoxilato. Esos 3 encontramos nosotros en el mercado. Si repasamos rápidamente su mecanismo de acción de estos hipnoanalgésicos, estamos hablando de agonistas mucapa delta y además disminuyen la liberación de acetilcolina. ¿Qué hacía acetilcolina en el intestino? Qué belleza, ¿no? Nadie va a contestar. Estimula, doctora. Claro, pues, es estimulante, aumenta el peristaltismo. Y estos inhibidores de la motilidad van a disminuir la liberación de acetilcolina, además de activar receptores mucapa y delta, y van a inhibir el reflejo de la defecación. Bien, vamos a hablar del difenoxilato, muy usado. ¿De cuánto viene difenoxilato? Viene de 10 miligramos, derivado de la morfina. El mecanismo de acción lo hemos visto recién, agonista mucapa delta. El efecto farmacológico, ¿cuál es? Disminuir motilidad. Por ese mecanismo y porque también inhibe la defecación y porque también disminuye liberación de acetilcolina. Indicaciones, la literatura te dice la diarrea aguda o diarrea crónica cuando la causa es una hipermotilidad o es una resección de colon, paciente con su colostomía o una ileostomía, porque acá la fluidez de las heces son heces extremadamente líquidas. ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento? Generalmente empezamos con 1 o 2 comprimidos de inicio y luego te dice la literatura, cada 6 horas vamos a administrar 1 hasta control de la diarrea. O sea que repito lo mismo, tratamiento sintomático. En el caso de ya una ileostomía, una colonostomía, sí, el paciente ya sabe los horarios en que debe tomar su loperamida para dejar quieto el intestino cuando él ha comido los alimentos, que generalmente lo hace antes de los alimentos, a veces usamos hasta 4 comprimidos al día, o en una hipermotilidad. Pero en el caso de una diarrea aguda, ahí es muy complejo porque todas las literaturas te dicen, hay deposición, toma una nueva, hay deposición, toma una nueva. Entonces a veces el paciente abusa del uso de estos fármacos, dejó quieto el intestino, no curó nada, puede complicar a ese intestino y no puede hacer un hilio paralítico. La literatura te dice que no lo usemos en menores de 4 añitos de edad. La mamá siempre se queda feliz si hay diarrea y ya no hay diarrea, independiente de la causa, ¿no? Ese concepto lo tenemos siempre metido las mamás que cuidan a sus pequeños, quieren que estén sanos y para ellos cortar la diarrea es ideal. Ese es el concepto que siempre tenemos que trabajar cuando atendemos niños. Han habido muchas muertes asociadas al uso de estos fármacos por hilio paralítico, ¿ya? ¿Qué efecto adverso pueden tener estos fármacos? Dejó quieto al intestino. Fue una transgresión alimentaria, fue una toxina que ingirió el paciente. Puede tener vómitos, o sea que más bien le voy a provocar vómitos al paciente, voy a hacer un hilio paralítico, puedo hacer un colon tóxico, incluso hay reportes de pancreatitis. ¿Puede tener efectos en sistema nervioso central? Sí. ¿Por qué? Si mi intestino está hiperpermeable, ¿cómo está la barrera hematoencefálica? Hiperpermeable. Ya, gracias. Hiperpermeable también. Entonces sí hay reportes de somnolencia en algunos pacientes, en otros más bien estimulación como inquietud, euforia, en otros depresión, entumecimiento de las extremidades, todos efectos relacionados por el paso del fármaco al sistema nervioso central. Eso es para mí extremadamente importante, ¿ya? Ese fue el difenoxilato que viene de 10 miligramos. Otro fármaco dentro del mismo grupo, también poderoso, que probablemente es el más usado, es la loperamida. Loperamida viene de 2 miligramos. Difenoxilato venía de 10, loperamida de 2. Toda vez que vas a farmacia a comprar una loperamida, siempre viene en blister de 4. ¿Por qué? Porque menos de 4 el paciente no debe tomar, porque no va a ser efectivo, pensando en que mi objetivo es cortar la diarrea, independientemente de la causa. ¿Ok?
todas las indicaciones que te dice. Tome 4 miligramos. Si ella viene de 2, ¿cuántos comprimidos son de entrada? 2 comprimidos. Y luego te dice, después de cada deposición se toma 1. Fíjense que baja, ¿qué puedo decir yo? Que baja seriedad, si vale el término, o que bajo componente científico, es decir, va al baño y se toma otro, va al baño y se toma otro. Y así está su literatura. Acá la industria para mí de fármaco tuvo una inherencia muy fuerte. Revisen su libro, revisen la literatura, busquen loperamida en su teléfono, en indicaciones, y así tal cual. Tomamos 2 juntos y después de cada exposición va a tomar un comprimido, no más de 16 miligramos por día, dice, son 8 comprimidos. O sea que para mí eso carece de rigor científico, diferente que sea que estás buscando la dosis porque tu paciente tiene una ileostomía, una resección de colon, ¿ya? Y tiene su bolsa en colostomía y se nos llena de líquido porque no tiene cómo absorber, o una patología caracterizada y ya diagnosticada y estudiada por una hipersecreción líquida, una hipermotilidad. Eso lo estoy sacando de lado. Ahí está bien indicado. Estoy hablando más que todo en estos procesos de tipo más agudo. Bien. En diarreas crónicas te dice, sí, tome eso de 2 a 4 por día. A mí no me gusta. Lo tengo que enseñar porque así está la literatura. Para mí importante es que ustedes puedan tener un análisis propio. Busco la causa, busco factores que lo desencadenan. Si es aguda, probablemente el moco fecal me va a ayudar. Si tiene un componente más crónico, tengo que buscar la causa, que está o en intolerancia, o en un síndrome de intestino irritable, o en una dolencia de Crohn, o en una colitis seomembranosa. Entonces, tampoco puedo medicar al paciente permanente con un antidiarreico cuando es crónico sin tener la causa. ¿Esto me va quedando claro para ustedes o no? Si yo les digo, ¿qué grupos de fármacos ya les he expuesto? ¿Qué me dicen? Están los absorbentes con D, astringentes, antiinfecciosos y inhibidores de la motilidad gástrica, de los cuales vimos solo absorbentes, astringentes y inhibidores de motilidad gástrica hasta ahorita. Bien, ¿y cuáles son los más poderosos? Los inhibidores de la motilidad. Bien, Oscar, los inhibidores de la motilidad. Poderoso no, poderosísimo. Efectos adversos también. Más, ¿cuál es el patrón oro para tratar un síndrome diarreico? La hidratación. Ya, vía oral o parenteral, la que corresponda. Y mientras, buscar la causa. Ya, buscar la causa y revisar el régimen alimentario que vamos a tener con ese paciente. Si fue por antibiótico, ustedes no saben lo que cuesta volver una flora intestinal. No es nomás damos flora. No. Ese barrido de flora es realmente catastrófico y a veces nos lleva bastante tiempo, ¿ya? Bueno, vamos captando por lo menos algunos. Loperamida, mismos efectos adversos que el difenoxilato, ellos son primos hermanos. ¿Qué puede provocar? Me va a llevar a estreñimiento. Ahora si hay estreñimiento vamos a dar un laxante mortal. Eso lo hacen los pacientes, eso ocurre en la farmacia porque el paciente va a ir a buscar pues, 5 días sin evacuación. Ni comenta siquiera que antes hubo diarrea, ¿no? Entonces estos ciclos hacen mucho daño para el intestino. En efectos adversos entonces está el estreñimiento porque hemos realmente dejado quieto el intestino. Boca seca les da a los pacientes mucho mareo. Está loperamida derivada de morfina, entonces voy a tener efectos en el sistema nervioso central. A nivel cutáneo a veces salen exantema, urticaria, y el paciente no sabe a qué fue alérgico. ¿Por qué le da urticaria a ese paciente? Ayer atendí a una paciente con una alergia que venía ya por 5 dermatólogos, estaba enloquecida, me dice, ya no sé qué es, doctora, ya no sé qué es. Eso es muy usual, hasta el agua me da alergia y otras veces el agua no me da alergia. Ese es un intestino hiperpermeable, ¿por qué? Pasó una proteína y la proteína es antigénica de cualquier alimento, entonces el paciente enloquece porque hoy comí solo pollo hervido y me dio alergia,
Otros días como el pollo hervido y no me da alergia. Eso depende de la hiperpermeabilidad intestinal. Bien, entonces estos exantemas cutáneos con el uso de estos fármacos es muy usual, pero más que por el uso de los fármacos, para mí es por un intestino hiperpermeable. ¿Puede llevar a hilio paralítico? Sí. Y hay muchos reportes de fallecimiento, principalmente en niños, por el uso de la loperamida, porque las dosis, si sigue la diarrea, la mamá se desespera y aumenta dosis en lugar de hidratar al paciente. Bien. Delirio, una toxicidad generalizada, un megacolon tóxico es muy característico que lleva generalmente para la muerte. Bien. Ok, hasta ahí tenemos lo que nos enseña la literatura como antidiarreico. Absorbentes, astringentes, antiinfecciosos si corresponde, y los antidiarreicos más poderosos, los que disminuyen motilidad. Sin embargo, patrón oro en manejo de las diarreas, siempre las sales de rehidratación oral. Si en vía oral el paciente no está en condiciones, hacemos nuestra vía parenteral. Bien, con eso terminamos manejo de diarrea. Fíjense que si yo tuviese que resumir, 1, busco la causa. 2, mientras busco la causa, hidrato. Y la causa ya va con un tratamiento específico. Si la diarrea es por amebiasis, es una diarrea sanguinolenta, ¿qué le va a dar a tu paciente? A ver, ¿quién sabe? Manejo de amebiasis. Metronidazol. Gracias, tinidazol, metronidazol. Muy complejo el tratamiento porque el paciente no lo tolera bien, pero no tienes de otra. Y si es por unas giardias, que las giardias también pueden hacer diarrea sanguinolenta. El mismo. Amebas, giardias, trichomonas, metronidazol, ya lo vamos a avanzar. Si la diarrea es sanguinolenta por una Shigella, ahí usamos un antibacteriano con todo derecho y sí lo tengo que usar, no negociable, sin descuidar hidratación y la alimentación del paciente. Bien, pregunta de síndrome diarreico. ¿No hay preguntas? No, doctora, todo claro. Ya. ¿Saben qué voy a hacer ahora? Voy a dar todo la introducción de síndrome metabólico. En la introducción de síndrome metabólico, que yo necesito trabajar aquí. Yo necesito que vayamos pensando, porque voy a entrar a endocrino. En el programa está diabetes. Más que tener un paciente diabético bien tratado, a mí lo que más me va a interesar siempre es prevenir que el paciente no entre en diabetes. Ese es el mejor médico, no el que va a tratar la diabetes, sino el que la va a prevenir. ¿Y qué le antecede a una diabetes tipo 2? ¿Por qué digo tipo 2? Porque la diabetes tengo la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. En la tipo 1 es autoinmune, generalmente asociado con algún proceso viral. El niño puede tener 4 años de edad, hizo una varicela, una rubeola y de pronto debuta con diabetes tipo 1 por autodestrucción de las células beta del páncreas, que son las que hacen insulina. ¿Ok? Entonces, a ese paciente le doy insulina porque le doy insulina. No tiene células beta, no tengo cómo estimular para que él haga su propia insulina. ¿Ok? No voy a hablar de esa diabetes de momento. A esa diabetes la vamos a hablar cuando estudiemos insulina. Me voy a quedar con la tipo 2. Si yo les pregunto cuál es la causa de la diabetes tipo 2, ¿qué me dicen? Un síndrome metabólico, doctora. ¿Y qué es síndrome metabólico? Es un paciente que tiene un diámetro abdominal mayor a 100, un paciente que debuta con joroba de búfalo y más parámetros de un paciente obeso. Ok. O sea que la causa es alimentaria y hábitos, medidas higiénico-dietéticas. A eso le aumentamos un sedentarismo, ¿verdad? Entonces yo tengo más calorías que ingresan y pocas calorías que salen. Ahí que tengo que hacer, gastar más calorías. Muchas veces también la cintura abdominal me da un parámetro
sin hacerle laboratorio al paciente. Si tu paciente tiene más de 100 en cintura abdominal en hombres y más de 85 en mujeres, ya estamos hablando de un síndrome metabólico. Bien, entonces, si yo sé que esa es la causa, vamos a ir revisando. Tu paciente viene, alguna vez lo hemos hecho en caso clínico, con un sobrepeso. Si hay sobrepeso, ¿qué va a pasar con presión arterial? El paciente todavía muy joven, capaz no se altera, pero va a empezar a subirse. ¿Por qué? Porque ese corazón tiene que latir para un mayor volumen. Su mayor volumen es su peso. Entonces empieza a subir presión arterial. Ese paciente, su ingesta de carbohidrato está muy elevada. Si mi ingesta de carbohidrato es muy elevada, todavía la glucosa no se sube, no es diabético, siempre les digo lo mismo. No es diabético, pero ¿a qué precio? Cada glucosa que ingresa va a tener que tener su insulina para poder meter la glucosa o sacarla de la sangre. Entonces va a tener una normoglicemia, pero con una hiperinsulinemia. Este es un factor determinante para decir mi paciente tiene síndrome metabólico, la hiperinsulinemia. ¿Podemos medir hiperinsulinemia? Sí, le pedimos a un laboratorio OMA al paciente glucosa, insulina, porcentaje del páncreas que él trabaja y resistencia a insulina. Si ese páncreas tiene hiperinsulinemia, no se queda tranquilo. Ya vamos a ver la siguiente clase, cómo se produce la resistencia a insulina. Cómo se produce la insulina, cómo necesito yo los GLUT4 en la superficie para que la insulina haga de puente para que ingrese la glucosa. Y esa insulina, para liberarme los GLUT4, necesita varias fosforilaciones y dentro de una de las fosforilaciones hay una traslocación de qué aminoácido es el que se autofosforila. Y ahí se autofosforila el aminoácido errado en lugar de la tirosina. Se va a fosforilar otro aminoácido. Entonces el GLUT4 no puede ir a la superficie. A eso llamamos resistencia a insulina. ¿Ya? Esa resistencia a insulina, está la insulina, pero no puede entregarte los glucómetros para que ingrese la glucosa. Si no hay insulina, ¿qué hace mi páncreas? Que es un páncreas joven, que todavía puede, va a ir estimulando mayor liberación de insulina y voy a crear un círculo vicioso. Llegará un momento que gran porcentaje de la insulina resistente, ahí recién va a empezar a subirse la glucosa y entramos ya a un rango mayor de 99. Glucosa hasta 99, ideal. De 100 hasta 125.9, en medicina le llamamos intolerancia a los carbohidratos. Para el paciente es más fácil, para que él no los entienda, que es una prediabetes. O sea que si yo no cuido, él va a entrar en diabetes. Y mayor a 126 en ayuna por 3 oportunidades, ya estamos hablando de una diabetes. Bien, entonces mi síndrome metabólico va a ser hipertensión, hiperinsulinemia, resistencia a insulina, la cintura abdominal importante. Sigamos caminando. Si yo tengo mucha ingesta calórica y yo no lo gasto, ya provoqué la resistencia a insulina. ¿A dónde va a ir todo ese carbohidrato que yo ingerí y que yo no lo gasté? Ese generalmente es acumulado en el hígado y el hígado como glucógeno lo puede almacenar, sí, no más de 200 gramos. Más se satura ya como glucógeno y empezamos a tener ya sus reservas que entra como acetato y va a formar ácidos grasos y me forma un hígado graso. Ese carbohidrato por la vía del acetato me va a producir importante triglicérido, o sea que yo que voy a tener en el síndrome metabólico, hipertrigliceridemia. Esa hipertrigliceridemia me va a ir alimentando la vía de colesterol. El colesterol tenemos un colesterol HDL, que es un colesterol bueno, una lipoproteína de alta densidad,
que su trabajo es recoger el colesterol periférico y traerlo al hígado para que el hígado, por las sales biliares, lo elimine al intestino. Sin olvidarnos que nuestro colesterol, el 80% viene de ese reciclaje, de ese ciclo enterohepático y solo 20 a 30% de la dieta. O sea que la dieta solo te puedes modificar entre 20 a 30% de ese colesterol. Más el HDL es un colesterol bueno. Yo voy a sumar buenos y malos. El LDL es de mediana densidad, es un colesterol que no es bueno. Hoy en día tenemos cómo discriminarlo. ¿En qué sentido? Que puedo tener un LDL formado por ApoA o por ApoB. Significa moléculas más grandes o moléculas más pequeñas. Las más pequeñas son muy heterogénicas, más las más grandes no. Y tenemos la chance también de ver si ese colesterol está o no oxidado. Ahí le pedimos al paciente LPA. LPA me va a decir más o menos cómo está más o menos no, me da el valor de cómo está la oxidación de ese colesterol. Yo puedo tener un colesterol alto, ok, pero si no hay oxidación, él nunca va a prenderse, no va a pegarse al endotelio. ¿Ya? Eso es extremadamente importante, estudiar el LPA, estudiar ApoA y estudiar ApoB para ver qué fracción tengo más, ApoA o ApoB y si él está oxidado. Y finalmente, el de 4 letras. Siempre les digo, no se olviden nunca. VLDL, el de 4 letras, el único de 4 letras, a él lo alimenta el triglicérido. Entonces, si yo tengo un paciente que come mucho carbohidrato, va a tener hipertrigliceridemia y va a tener un colesterol alto con mucho VLDL alto. Más, ¿puedo tener una hipertrigliceridemia genética familiar? Sí, un paciente impecable en su comida, buen ejercicio físico, más hipertrigliceridemia. ¿Cómo voy a saber que es genético sin hacerle todavía unas pruebas al paciente? Porque mi VLDL colesterol, que es alimentado por los triglicéridos, es muy bajo, ¿ya? O sea que un VLDL que es hasta 30, yo voy a tener un VLDL de 8, 10, con un triglicérido alto. Entonces digo, ¿cómo? Si el triglicérido va a alimentar el VLDL. Ese es genéticamente hipercolesterolemio o hipertrigliceridemio. A ese paciente lo medica siempre. Más al otro paciente que su colesterol VLDL es muy alto, triglicérido muy alto, su origen es alimentario. Entonces, sí debo mejorar todo lo que es la nutrición y le dice al paciente no va a comer grasa, no coma mantequilla, no quiero frito. Error. ¿Quién formó ese triglicérido? ¿Quién formó el triglicérido? El carbohidrato. Y ahí el paciente come todos los carbohidratos que puede, panes, galletas, y porque lo que tiene es el colesterol alto. No, señor. A ese paciente tienes que bajarle la ingesta de carbohidratos. Dentro de los carbohidratos están carbohidratos simples y refinados. O como es complejos y refinados. Los refinados no son buenos. Tienen cargas glicémicas extremadamente altas, mientras que el complejo, como solo papa, solo yuca, solo plátano, sus cargas glicémicas son más bajas, no así el arroz que tiene carga glicémica alta. Bien, entonces ahí yo necesito mejorar la comida y gastar. A un paciente con síndrome metabólico es difícil lograr, lograr tener éxito con la comida. Le puedes dar 5 comidas perfectamente, pero las vas a elegir sus comidas. Y más que todo tienes que iniciar su gasto calórico. Su gasto calórico es su ejercicio físico y empieza de a poco, ver que el paciente no tenga dolor, empiezas tus caminatas, 15 minutos hasta completar 60. ¿Por qué a mí me gusta empezar caminata? Cuando el paciente no está habituado. Porque si yo lo mando al gimnasio y dice él va entusiasmado, no, yo voy a bajar de peso, voy a hacer toda la gimnasia del mundo, él puede en el gimnasio y alza más de lo que debe y entra en anaerobiosis rápidamente. ¿Por qué? Porque es un cuerpo no entrenado. Cuando yo digo un cuerpo no entrenado, ¿a qué me refiero? A que tiene baja densidad de mitocondrias. ¿Qué hace la mitocondria en la célula? Oxigena, energía. Y si yo tengo baja mitocondria, no hay oxígeno, entro en anaerobiosis con ejercicios aeróbicos. ¿Ok?
O sea que lo primero que tengo que hacer es acondicionar a mi paciente. ¿Qué es acondicionarlo? Hacemos ejercicio aeróbico suave como una caminata, pero cada vez mayor tiempo. Cuando yo lo voy forzando así de forma lenta a mi músculo, se van multiplicando las mitocondrias. Yo voy a hacer una reactivación mitocondrial. Si yo ya tengo más mitocondrias, voy a tener mayor oxigenación y es más difícil que entre en anaerobiosis. Cuando ya lo adaptaste a tu paciente a esa caminata, recién va a estar en condiciones de hacer un ejercicio mayor porque sus mitocondrias son mayores y ya no va a entrar en anaerobiosis y formar tu ácido láctico que va a generar dolor muscular. ¿De acuerdo? Entonces, hay síndrome metabólico, ya hemos dicho nuestra comida, hemos hablado de nuestros carbohidratos, hemos hablado del gasto calórico, que esa ya va a ser su tratamiento, gasto calórico y revisar toda esa ingesta de nutrientes. ¿Qué dice Miguel? Doctora, una consultita. Un paciente que venga y trabaje en, digamos así, bruto, hora bruta, y necesite calorías, ¿no? Necesite carbohidratos sí o sí, pero él tiene un triglicéridos alto, ¿cómo podría contrarrestar eso? ¿Ya? Ahí lo que vos tienes que, si ya tienes su buen ejercicio físico, elegirle sus carbohidratos. Te voy a dar un ejemplo, necesito mi pizarra. Si vos comes 100 gramos de papa, por darte un número, tu glucosa va a subir a 90. Pero si me coma 50 gramos de papa y 50 de camote, que los dos son buenos, 100 igual que la papa en lugar de 90 va a subir a 110. O sea que lo que tenemos que hacer ahí es elegir el carbohidrato. Yo no lo puedo tener a lechugas y tomates y una dieta, aunque los vegetales también tienen carbohidratos, pero son de procesación, de proceso mucho más lento. Tienes que elegir su proteína, animales o vegetales, la que él elija. Debes elegir sus vegetales y debes elegir su carbohidrato no combinado. Con estos pacientes, ¿qué es lo que suele ocurrir? Si vos les escuchas, lo llenan de arroz el plato porque lo tienen que llenar, pues no ves, y todo el mundo, no, es que necesito energía, dice, pero también va la papa, también va un poco de camote, o también va chuño, o va mote, porque tienes que llenar el plato, porque es más económico y yo me sacio. O sea que, Miguel Ángel, fíjate cómo queda la dieta de tu paciente, cómo queda su soporte nutricional, con carbohidratos que no son malos, que pueden ser complejos, como ser papa, yuca, camote, pero cuando van juntos, eso me hacen ya las cargas glicémicas mucho más altas. ¿Quedó mejor? Proteína necesita tu paciente, sí, y la proteína va a formar masa muscular y también puede entrar en gluconeogénesis de acuerdo a su ingesta del paciente. ¿Puede él tener 5 comidas? Claro que sí. Más el tema es saber combinarla y ya les voy a enseñar en la pizarra. Vamos a trabajar con las cargas glucémicas. Entonces, cada paciente que trabaja con sus cargas glucémicas de los alimentos, él puede armar su dieta con cosas que le agraden. Para mí, en nutrición celular, nutrición, no hay algo fijo para un paciente. Vos tienes que escucharle, escuchar sus preferencias en alimentos y sobre eso trabajamos. Yo les enseño ahí en su teléfono cómo ir buscando las cargas glicémicas y sobre eso armar su comida con cosas que le agraden. No le puedo decir yo va a comprarse 100 gramos de aceituna negra cuando son carísimas, cuando no le gustan. Entonces, eso lo vamos a aprender a hacer con cada paciente. Miguel, ¿quedó mejor, no? Sí, doctora, gracias. Bien, entonces en síndrome metabólico hablé un poquito en comida, hablé un poquito en el gasto energético. Todo eso me va a llevar a una cintura abdominal importante, a un triglicérido importante, a un colesterol VLDL importante, que también el LDL va a elevarse. ¿Qué más? Presión arterial elevada, resistencia a insulina. Resistencia a insulina, ya explicamos un poquito antes el por qué. Y suele acompañarse también de hiperuricemia. Ya teniendo 3 de ellos, ya hablo de un síndrome metabólico. Ese síndrome metabólico, paciente joven, tiene 22 años, síndrome metabólico, ¿está muy lejos de diabetes? Sí, más 5 o 10 años,
Si él mantiene todo ese régimen, sí va a entrar en diabetes, ¿no? El paciente siempre te dice, estoy lejos de diabetes, mira mi glucosa tan baja, y vos le ves la cintura abdominal y te sonríe. ¿A qué precio? Hiperinsulinemia, y ahí tengo todo el síndrome que yo he comentado para ustedes, ¿ya? Bien, me van a leer síndrome metabólico y ya con esa introducción entro en diabetes para la siguiente clase. Bien, cuando hablo de diabetes, ahí vamos a ir organizando la comida del paciente, su estilo de ejercicio físico. Siempre tiene que ser para un paciente en particular. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes tienen las mismas preferencias en ejercicio físico, o a veces están, cuando hay dolor al hacer ejercicio, tú tienes que cambiar de ejercicio físico, sanear la causa de base si se puede, o adecuar al ejercicio que el paciente sí me pueda tolerar. Bien, bueno, entonces hemos hecho su síndrome diarreico, síndrome metabólico. Este sábado tienen su examen, después de esa hora ya yo no alcanzo hoy el sábado a las clases, y les espero para próximo miércoles. Intenten tener los exámenes fuera de mis horarios de clase. Siempre es miércoles y sábado, esto pasa todos los meses. Tienen que saber negociar. El sábado pueden tomarlo al mediodía su examen. Hasta las 12 del mediodía ya están liberados. O el miércoles por la noche también, que no tienen clase, a las 8 de la noche terminando el día. Tienen que aprender a negociar con sus profesores para no quitarnos nuestras clases usuales, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Doctora, buen día. Marilu, buen día. ¿Qué dice? Una consulta. Paso que le hicimos recientemente, ¿no?, los laboratorios de perfil lipídico a mi abuela, y me quedó una duda ya que estaba mencionando sobre los valores de VLDL y colesterol LDL. ¿Ya? En el caso que, ¿cómo puedo interpretar si en el caso de que los triglicéridos están normales y el VLDL, perdón, los triglicéridos están normales y el colesterol LDL está alto? Ya. Siempre mira el VLDL. Si el triglicérido está normal y el VLDL es bajito, eso te está diciendo con un colesterol alto que es genético, tiene un componente genético importante. En la mayoría de los casos es mixto, tiene un componente genético que si te descuidas se va a elevar el colesterol. Tráelo no necesitas decir nunca quién es el paciente, solo mi paciente tiene tal edad, siempre hay que, se llama proteger al paciente, ¿ya? Puedes traerlo a la clase y ahí lo miramos. Todos los que tengan laboratorio, búsquenme colesterol, triglicéridos, perfil lipídico, perfil hepático también, porque hay una sobrecarga hepática y hígado graso en estos pacientes de síndrome metabólico. Los anotamos en la pizarra y vamos leyendo, interpretando funcionalmente estos laboratorios. Podemos hacerlo en práctica, Marilu, ¿no? Pero ahí tu pregunta es, triglicérido normal o bajo, inclusive normal, entonces el VLD le va a ser pequeñito, o el triglicérido es alto, colesterol es alto, pero con un VLDL pequeñito, eso tiene un tinte genético. Hagas lo que hagas con tu paciente, que a veces pasa con pacientes muy delgados y de buena alimentación, te hacen esa hipercolesterolemia con VLDL bajo. Eso es genético, Marilu. Eso es genético. Marilaura, no Marilu, Marilau dice, ¿no? Tráelo, sí, el laboratorio a la clase y lo hacemos en práctica, ¿está bien? Lo miramos y necesito que aprendan a leer eso. Todo el mundo, mire su colesterol alto y lo medican y resulta que el alto era el HDL, por ejemplo. Ya, doctora, gracias. Bien, bueno, les espero el día miércoles, que tengan buen examen y a estudiar porque el próximo sábado tienen examen no negociable. ¿Se entendió? Me falta avanzar diabetes, hipertiroidismo y ya tienen su examen parcial, o sea que vayan estudiando. Bueno, a Miguel Ángel. Y a Miguel Ángel, muchas gracias por haberme hecho el link. Voy a intentarlo